Un saludo, mis queridos hermanos, amigo que nos está viendo por internet, hermano que nos está viendo por internet y todos los que estamos aquí presentes en el templo, a pesar del aumento significativo de los casos del coronavirus aquí en Florida Central. Pero confiados en el Señor, venimos aquí con la seguridad que le vamos a alabar, que le vamos a adorar, que vamos a aprender mucho más de Él y que Él nos está cuidando. Son sus promesas que están en la palabra del Señor, promesas que no debemos desechar nunca, debemos aferrarnos a ellas, porque Dios es nuestro cuidador para siempre y por siempre, por toda una eternidad. A todos la bienvenida, que el Señor les bendiga, les ame, a aquellos hermanos que no vienen por precaución, a aquellos hermanos que no pueden venir porque no están trabajando también. Les saludamos a través del internet, de nuestro website. A todos bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, continuamos nuestra serie de mensajes del crecimiento espiritual del cristiano y hoy nos corresponde el mensaje titulado Crecimiento en Santidad y volvemos a leer el pasaje de 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 donde tuvimos la lectura devocional. Dice la palabra del Señor así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de todo lamentación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Te damos gracias, Dios Santo, por tener tu palabra, tus instrucciones, tus enseñanzas y sobre todo la asistencia directa de tu Santo y Divino Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender qué es la santidad y la necesidad de crecer en ella, Señor. Gracias. Te pedimos que este culto sea tomado por ti, que tú tengas el control. Solo soy un instrumento en tus manos, Dios Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pero como su nombre lo indica, santidad quiere decir apartado, separado, reservado para algo específico. La santidad es el resultado inevitable de una conversión verdadera. Quiere decir que aquella persona o aquel hermano que no haya experimentado una conversión verdadera, pues entonces difícilmente podrá estar viviendo en santidad. La santidad aquí en la tierra no es la perfección absoluta, por supuesto que no, ni la libertad completa del pecado. Eso no existe mientras que estemos en la carne y acechados por el enemigo. Solo vamos a experimentar una santidad completa cuando estemos en el cielo, con la presencia de Dios, con cuerpos glorificados, ya no con estos cuerpos hechos de carne. La santidad tampoco la podemos obtener así de la noche a la mañana, no la podemos obtener porque ya nos convertimos y automáticamente viene un crecimiento en santidad. La santidad es difícil, lleva esfuerzos, la santidad lleva sobre todo la dependencia y la acción directa de nuestro Dios en nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo y gracias por la obra que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Pero aunque no experimentamos aquí en la tierra una santidad completa, sin embargo, sí podemos darnos cuenta que la santidad es real. Por ejemplo, la santidad hará que lo mismo un hombre o una mujer que conoce al Señor Jesús cambie su modo de vida en su casa, en su hogar, en su matrimonio, en su trabajo, con la vida, en su vida civil. Pues entonces, a medida que vamos experimentando santidad, veremos cómo vamos cambiando nuestra conducta y nuestro proceder cívico en la sociedad y en todos los lugares donde nosotros nos vamos encontrando. En la esfera del diario vivir, de la vida cotidiana y en la manera en que nosotros enfrentamos los problemas también en la vida diaria, pues la santidad tiene un peso fundamental para nosotros en la vida. La santidad nos hará ser más bondadoso, ser más dadivoso, ser más respetuoso, ser más coherente con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestros hermanos, con nuestra familia y sobre todo con aquellos que todavía no conocen a nuestro Dios y que esperan que nosotros vayamos y le hablemos de una salvación y que también comiencen a encaminarse en la santidad que nos da nuestro Señor. Cuando experimentamos una santidad, pues entonces nunca vamos a descuidar nuestros deberes,
sobre todo los deberes que tenemos por nuestro Dios. No se nos puede olvidar que leer la Biblia es cuando tengamos un tiempo, que venir a la iglesia es cuando podamos, que orar al Señor es cuando tengan un tiempecito corriendo, ahí voy a pedirle al Señor y voy a orarle. No, la santidad nos obliga a mantener una relación estrecha con nuestro Dios. Nos obliga a diario leer la Biblia, a orar y sobre todas las cosas, aquellas personas que nos están rodeando, que no conocen al Señor, contagiarlas con una fe verdadera, porque cuando decimos y experimentamos santidad tanto en nuestro interior como en nuestro exterior, pues contaminamos a aquellas personas que nos rodean, ¿verdad? Ahora el virus contagia a las personas, este virus está contagiando a la persona, ¿verdad? Lo peligroso es que va de persona a persona contagiándose, pero el Evangelio tiene que ser tan explosivo como un virus que se contagia así, porque a eso estamos llamados. Es serio, el Señor dijo, prediquen, vayan donde quiera, a todas las partes del mundo, y después que vendrá el fin. Hay un mandato de predicar, de hacer contagiosa la fe, de hacer contagioso el Evangelio, pero para bien, no para mal, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Pues contaminemos a este mundo con la santidad del Evangelio. Dice la Biblia en Hebreos 12:14, y de aquí la gran importancia de la santidad. Dice que sin santidad nadie podrá ¿qué? Ver al Señor. Le leo textualmente Hebreos 12:14. Dice, siguiendo la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, la meta de todo cristiano es crecer en santidad. Y vemos cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Dios nos está haciendo una invitación a que nosotros seamos santos y crezcamos en santidad. ¿Por qué? Lo vimos en este himno, porque Él es santo. Dos ejemplos nada más le voy a citar. Levíticos 20:26 dice la palabra del Señor: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios nos está diciendo, no por elección, no porque yo quiero, cuando yo pueda o cuando yo lo estime conveniente, voy a ser santo. Dios está diciendo, ¿verdad?, que Él nos reservó. Dice, ustedes son míos y yo, Jehová, soy santo. Por eso los aparto y les pido a ustedes que sean santos. Y vemos cómo en el decusar de la historia bíblica en todo el Antiguo Testamento, vemos cómo la elección del pueblo de Jehová, más todas las instrucciones que Él da a través de la palabra, es que el pueblo busque la santidad con Dios. Nunca vas a ver un ejemplo en la Biblia de alguien que estaba buscando siempre la santidad del Señor, que las cosas le fueron malas. El pueblo de Israel rebelde sufrió castigo. El pueblo de Israel bendecía al Señor y recibía bendiciones del Señor, porque es pueblo escogido para mí, como dice el Señor. Y acá Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Es decir, el Señor nos está diciendo que si somos sus hijos, y si un día le conocimos y si disfrutamos de la salvación y todo lo que conlleva ser hijo de Dios y todos los beneficios que tiene vivir con el Espíritu Santo dentro de nosotros, pues entonces Él nos exige a que seamos santos. Ahora, una santidad que no se queda, como todos los crecimientos espirituales que hemos visto. Si vimos el amor no puede ser estable. El amor tiene que ir creciendo. Vimos también la fe no puede quedarse sentada en el banco. La fe tiene que ir creciendo. La santidad también tiene que ir creciendo como uno de los atributos heredados de nuestro gran Dios. Nuestro Dios es santo, heredamos esa santidad del Señor y tenemos que ir cada día más conformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesús. ¿Y Él es qué? Y Él dijo que Él es qué. Pedro dice que es santo porque yo soy santo. Y esa es nuestra meta, crecer tanto hasta llegar a tener la santidad de nuestro Señor. Ahora, dice el apóstol Pablo también en Filipenses 1, capítulo 6, que nosotros como cristianos tenemos que vivir con la esperanza de no estar conformándonos a una estabilidad, sino de ir buscando, como dice el apóstol Pablo,
ir conformándonos a las promesas y a lo que Dios quiere para nuestra vida. Dice capítulo 1, versículo 6 de Filipenses: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor te llamó como llamó al pueblo de Israel, lo vimos en Levítico, pero el Señor te llamó y quiere de ti, quiere de mí lo mismo que el Señor Jesús le ordenó a aquellos discípulos: muéranse, prediquen, hablen, salgan, caminen, hablen a todo lo que respire, a todo lo que tenga sentimiento, pues entonces háblale que hay un Señor mediante el cual nosotros estamos siendo salvos. Y no nos preocupemos que cuando nosotros le somos fieles al Señor, Él se va a encargar de ir perfeccionando en nosotros hasta el día de Jesucristo. Él nos va a ir perfeccionando. ¿Queremos ver una vida estable? ¿Queremos ver a un Señor que no obra en nosotros? Bueno, valga la redundancia, mantengámonos estables en nuestra fe. Mantengámonos quietos y tranquilos, porque ya tenemos la salvación, y veremos también estancado a una fe, veremos estancado un amor, veremos estancado, ¿verdad?, la santidad que el Señor quiere para nosotros. Dice la palabra, el versículo que estuvimos leyendo allí, existe una palabra muy fundamental que está diciendo el apóstol Pablo allí. Dice perfeccionando, ¿verdad? Esta es una palabra clave en el versículo que estuvimos leyendo. Dice perfeccionando. ¿Qué estamos perfeccionando? La santidad. Y fíjense que el apóstol Pablo escribe perfeccionando, y estamos hablando que esto es un participio en tiempo presente, ¿verdad? Perfeccionando. A pesar que Pablo escribió hace muchísimos años, esta epístola a los Corintios, pues escribió en tiempo presente. Un participio en tiempo presente nos está diciendo a nosotros hoy y a las generaciones futuras, hasta que venga el Señor Jesús, que tenemos que ir perfeccionando. ¿Y qué cosa es perfeccionar? ¿Verdad? Ir mejorando, ir logrando que cada día sea mejor, ir activando la excelencia de ¿qué? Continúa el versículo diciendo de la santidad, ¿verdad? Es decir, que estamos prácticamente como cristianos demandados por nuestro Señor a ser como Él lo es, santo, y continuar día a día, ir creciendo, ir perfeccionando en mi santidad. Nadie mejor que tú para saber cuáles son tus deficiencias. Nadie mejor que tú y el Señor. Por eso tenemos al Señor que está siempre con nosotros, pidiéndole: Señor, purifícame, Señor, cámbiame, Señor, hazme que cada día sea perfecto. Como digo yo en mis oraciones diarias, casi en mis oraciones diarias, yo le digo: Señor, yo sin ti no puedo y yo sin ti no quiero. Yo no puedo hacer nada sin Él, pero yo no quiero hacer nada si no es con Él, porque cada vez que hago algo fuera del consentimiento del Señor, yo no sé por qué, me sale mal. ¿Y será que el Señor quiere que tengamos el gozo y tengamos el disfrute constante de que nos vaya saliendo bien todas las cosas, porque las hacemos sujetos a Él? Y eso es lo que nosotros estamos pretendiendo cada día más hacer. Yo al menos no quiero hacer nada bajo intervención humana. Quiero que todo lo que sucede en mi vida sea bajo la intervención divina, como dice la palabra del Señor, para que me vaya bien todos los días de mi vida. No es para que yo viva en la máxima de la alegría de este mundo. No, yo no quiero vivir en la máxima de la alegría de este mundo. Si Dios me da esa bendición, pues la acepto. Bienvenido sea. Todo el mundo quiere vivir bien. Yo quiero vivir en la máxima del gozo pleno de la presencia de mi Señor. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, una vez más el Señor nos está diciendo a través de Juan que nos vayamos moviendo, que vayamos evolucionando, ¿verdad?, a parecernos a Él, a su santidad, ¿verdad? Ir evolucionando con un progreso ético-moral también progresivo, valga la redundancia, porque a medida que voy cambiando en mi santidad, como le dije al principio, toda mi conducta, todo mi ser, toda manifestación va a ir cambiando. ¿Y a qué va a ir cambiando? A lo que yo esté lleno de eso, ¿verdad? Dice que la boca, la lengua habla lo que está ¿dónde? En nuestro corazón. Bueno, nosotros no solo hablamos lo que está en nuestro corazón, reflejamos con nuestros actos
lo que está en nuestro corazón y lo que está viniendo constantemente a nuestra mente. Y sobre todo, cuando a nuestra mente están pasando con ráfagas tan rápidas de miles y millones de pensamientos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Hay un dicho, hay un refrán popular que dice que si lo que vas a hablar no supera el silencio, mejor quédate callado. Y es así. Así es lo que tenemos que ir haciendo nosotros, como dice Juan, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y cuando le veamos tal y como Él es porque ya no vamos a estar, ¿verdad?, aquí así en esta carne. Por lo tanto, ya nosotros tenemos que haber tenido un crecimiento, un progreso previo en nuestra vida y en nuestro cuerpo pecaminoso, que aunque no sea completa la santidad en nuestras vidas, sí tenemos que tratar de que esta santidad sea real en nuestra vida. Allá en el cielo vamos a gozar de una santidad real, pero ¿cómo vamos a lograr entonces que aún nosotros perfeccionando esta santidad, como dice, perfeccionando la santidad, cómo lo vamos a lograr en un mundo, en una influencia tan, en una cosmovisión tan popular como la que estamos viviendo? La palabra dice que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno, que aunque hay una promesa para el pueblo de Israel, la podemos hacer propia para nosotros. El que te bendice, bendiciré; al que te maldice, maldiciré. Y lo podemos hacer propio a pesar que se la dio Dios al pueblo de Israel. Pero ¿por qué no la puedo hacer propia? Si yo me mantengo bendiciendo a mi Dios me va a bendecir, porque es directamente proporcional las bendiciones a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué le podemos dar a nosotros al Señor? A cambio de lo que estamos recibiendo. Cuando miramos y decimos, ¿cuánto trabajo para el Señor? ¿Cuánto me esfuerzo para el Señor? ¿Cuánto hago para el Señor? Y miro al cielo y digo, Señor, pero lo que tú me das es tanto, que lo que yo estoy haciendo es tan insignificante, que no vale la pena ni mencionarlo. Por eso no crea que usted está haciendo mucho para el Señor. No, ínfimo, es pequeño. Es poquito lo que estamos haciendo para el Señor. Yo a veces le digo, yo quisiera tener 24 horas en la mañana, 24 horas en la tarde, 40 horas un día, para ver si puedo hacer un poquito más por el Señor. Pero no lo puedo lograr. 24 horas tiene un día y tengo que repartirme. ¿Cómo lo voy a lograr? Como le estaba diciendo, volviendo a la idea central. ¿Cómo yo voy a estar perfeccionándome día a día en la santidad? El apóstol Pablo nos dice, aquí al final de este capítulo, dice, en el temor de Dios. En el temor de Dios es que yo voy a procurar ir creciendo en santidad, ¿verdad? Que es el principal fundamento para vivir una vida piadosa, una vida acepta ante los ojos del Señor, es teniendo temor de Dios. Ahora, no vamos a confundir este temor con el temor que conocemos del mundo. Para nada. Yo puedo temer a algo, por ejemplo, al virus que me puede quitar la vida. Yo puedo temerme a un criminal que me puede quitar la vida, a alguien que pueda asaltar mi casa, hacerle daño a mi familia, hacerle daño a mis hermanos. Eso es temor. Pero el temor de Dios es totalmente diferente, porque el temor de los hombres es producto de la espera de algo mal que vaya a ocurrir en mi vida. Pero el temor de Dios me lleva a hacer todo lo bueno, positivo y beneficioso. El salmista nos está diciendo en el Salmo 19, versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Este es el temor por el cual nosotros, como dice el apóstol Pablo, tenemos que ir perfeccionándonos en la santidad, creciendo en la santidad. Un temor, como dice el salmista, limpio, un temor justo, que sabemos que cuando le tememos al Señor y hacemos las cosas que Él nos está pidiendo, en temor y en temor, como dice la palabra del Señor, lo que estoy recibiendo a cambio es algo bueno, algo limpio. Todos sus juicios son justos, como está diciendo aquí. Es la idea de estar armonizando, como está diciendo la palabra del Señor, entre la teoría y la práctica de la consagración a nuestro Señor, para que lo pongamos en práctica a lo largo de toda la vida, una y otra vez, una y otra vez. No quiere decir que ahora nosotros vayamos a tener una vida en excelencia. Siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener problemas. Vamos a pecar, también vamos a pecar, ¿verdad?
pero una y otra vez estamos llamados a poner en práctica la santidad que nuestro Dios está demandando de nosotros a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 1 al otro, del 1 y 2, perdón, que nosotros vamos a ir conformándonos a una vida pura, ¿verdad? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estamos llamados por la santidad nosotros también a sobrellevar y a llevar, como está diciendo el mismo apóstol en Gálatas, ¿verdad?, la carga y las culpas de los otros. ¿Por qué? Porque yo no sé si mañana voy a ser yo el que voy a necesitar de un sostén espiritual de alguno de los hermanos. No está exento el pastor, no está exento el maestro de la escuela dominical, no está exento los líderes de la iglesia. No están exentos, ¿verdad? Vimos como uno de los discípulos adiestrado por nuestro Señor cayó. Vimos como Pedro cayó. Vimos como Tomás cayó también y dudó. Vimos como grandes hombres de Dios han caído, ¿verdad? Pero Marco, un Juan Marco que cayó, ¿verdad? Y después Pablo le está diciendo, tengo que llamarlo porque ahora me es de ayuda. Vamos a llamarlo cuando un tiempo antes habían discutido porque no querían que lo llevara. Cualquiera puede caer, pero nos está diciendo aquí Gálatas, el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que sobrellevar y tenemos que estar creciendo en santidad y conformándonos a nuestro Dios, porque no sabemos en qué momento nuestro rol de apoyo y sostén a los demás hermanos pueda llegar y manifestarse. ¿Cómo yo voy a dar el sostén espiritual a un hermano si mi santidad no es correcta? ¿Cómo yo puedo dar sostén y apoyo, consejo a otro hermano cuando yo mismo soy el que necesita ese apoyo y ese consejo y ese sostén? Por eso que no sabemos cuándo Dios nos está llamando a una función determinada. Pues es importante entonces estar preparados para que constantemente nosotros estemos listos para cuando el Señor nos llame, poder decirle, heme aquí, Señor, como lo dijo Pablo y como lo hicieron nosotros. Hay que cultivar una santidad para que podamos experimentar su crecimiento. Yo les ponía el ejemplo de las plantas. Si sembramos una planta y no la cultivamos, pues entonces no va a crecer. Con la santidad sucede lo mismo que sucedía con el amor, que sucedía con la fe. Tenemos que cultivar esta santidad. Y el cultivo de esta santidad exige mucho. Y sobre todo en un mundo como este, en un mundo tan liberal, donde tantas facilidades y tantas cosas que parecen buenas están a nuestros alcances, y donde un enemigo está constantemente tratando de confundirnos, pero tenemos la bendición de que Dios nos provee, ¿verdad?, de varias motivaciones a través de su palabra. El kit de todo es buscar en la palabra del Señor cómo es que yo tengo que comportarme, cómo yo voy buscando la santidad. Solamente le voy a mencionar 5 verdades bíblicas nada más para ayudarnos a alimentar nuestro crecimiento en santidad. La primera, Dios le ha llamado a crecer en santidad por su bien, por nuestro bien y para su gloria. Les repito, Dios nos ha llamado a crecer en santidad por nuestro bien y para su gloria. Dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, Dios no nos llamó a hacer los de trabajo de este mundo. Dios nos llamó a vivir en santificación. Cualquier cosa que Él nos llame, la santificación será necesaria y esencial como soporte y sostén de nuestra vida y nuestro proceder cristiano. Su mismo llamado también nos da unos beneficios especiales que recibimos a través de la presencia divina del Espíritu Santo en nuestras vidas para capacitarnos en esa búsqueda y en esa puesta en práctica diario de la santidad en nuestras vidas. Dios nos asegura que, como dice el salmista en el capítulo 84, versículo 11, que
a pesar de que nos garantiza nuestra sanidad, nuestro crecimiento y nuestra tranquilidad espiritual, Dios nos asegura que no quitará el bien que anda en integridad. Quiere decir que cuando vivimos en integridad y en santidad en nuestro Señor, hay una promesa del Señor que dice que no nos va a quitar esa integridad y ese bien que nos está dando. Ya hace años, mucho tiempo antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, Dios lo estaba diciendo. Dios nos llama y nos dice que no nos va a retirar. Si nos mantenemos ahí, en esa santidad, creciendo, cultivándola, dice que hay dos cosas fundamentales que nos va a dar: la tranquilidad espiritual que necesitamos. Y mira que necesitamos tranquilidad espiritual para vivir, hermano. Yo siempre he dicho, existen muchas más cosas malas en esta vida que buenas, ¿verdad? Existen muchas más cosas malas que buenas. Desde que nacimos, desde que somos niños, si vamos a la escuela, ya estamos teniendo problemas. Muchos son víctimas de bullying. Sobre todo en nuestros países, somos víctimas de las carencias. Si venimos a este gran país que nos abrió la puerta, pues somos víctimas también de un comienzo drástico y brusco aquí, ¿verdad? Otro idioma, otra idiosincrasia, nuestro estatus también migratorio a veces a muchísimos hermanos les dificulta cantidad, ¿verdad? No progresamos a veces como queremos en la vida, nos proyectamos y hacemos planes y hacemos sueños, y muchas veces en la vida se nos termina y no podemos lograr ni la mitad de los sueños, no podemos alcanzar la mitad de los planes. Es por eso que al vivir buscando esta santidad del Señor, trayéndola a nuestra vida, pues dice el Señor que nos va a garantizar, sin quitárnosla, como nos dijo el salmista, la bendición y la tranquilidad espiritual. Como siempre le pongo el ejemplo del himno, ¿verdad? Paz en la tormenta. ¿Cómo podemos tener paz en la tormenta? Porque el Señor Jesús está con nosotros. Y es la única manera que podemos tenerla. Esa integridad, ese beneficio, el Señor nunca nos va a retirar. El hecho de que tengamos una salvación segura en nuestras vidas, pues entonces podemos estar seguros que es el mayor tesoro que pueda tener un hombre o una mujer que haya nacido aquí en esta tierra incorrupta. Dice Richard Baxter, escribió, lo voy a leer textualmente, y es el concepto de santidad. Cuando lo leía, lo he leído varias veces y cada vez que lo leo me da como un cosquilleo así por dentro. Dice: la santidad es el único camino a la seguridad. La santidad es el único camino honesto. La santidad es el camino de más ganancia. La santidad es el camino más honorable. La santidad es el camino más agradable. Maravillosas palabras. Por eso, sobre todas las cosas, la santidad glorifica al Dios al cual nosotros amamos. La segunda que quería tratarle, la segunda verdad bíblica que quería tratarle, y muy importante, es que la santidad le hace a usted parecerse a Dios y nos conserva y nos preserva en la integridad. Y aquí no nos cabe menos que citar el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús como patrón de santidad, un patrón de humildad santa. No le voy a citar los versículos bíblicos porque son varios, pero Filipenses capítulo 2, 5 al 13 nos está diciendo bien claro que es un patrón de humildad santa, un patrón de compasión santa, un perdón santo, una abnegación santa, una indignación santa contra el pecado. Mateo 23, que lo conocemos mucho, ¿verdad? Una oración santa. Qué mejor vida que la de nuestro Señor Jesús para que sea ejemplo de esa palabra tan grande que tanto nos beneficia a nosotros como naturaleza caída y que debemos de buscar persiguiendo e imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesús. La santidad que perseguimos a través de nuestro Señor cultiva nuestra vitalidad, nuestro vigor como cristianos, nuestra esencia y nuestro amor a nuestro Dios. La tercera que quería citarle es que la santidad es evidencia de la justificación y la seguridad. Presten atención en este punto, se lo vuelvo a decir. La santidad es evidencia de la justificación y de la
seguridad, ¿verdad? La santificación es el fruto inevitable de nuestra justificación. Para decir que estamos justificados en el Señor, que somos salvos y tenemos seguro el cielo, tenemos que manifestar la santidad. Dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, más ya que ya habéis sido salvos, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor y el Espíritu de nuestro Dios. Santidad y justificación pueden diferenciarse, pero no pueden separarse, porque el Señor los ha casado, los ha unido para siempre. El Señor nos justifica y cuando somos justificados en Cristo, comienza el periodo de santificación a nuestra vida. Y mientras que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, vamos creciendo en santidad hasta llegar a la fase suprema a la cual estamos esperando todo, que es la glorificación. Ahora nosotros estamos viviendo el proceso creciente de la santificación en Cristo Jesús y esperando la venida del Señor, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 4. Cuando el Señor venga, nosotros nos vamos a levantar ¿en qué? En cuerpos ¿qué? Glorificados, ya sea que hayamos muerto o ya sea que estemos vivos, como estaba diciendo el apóstol Pablo. Esa es la cúspide que Dios tiene para nosotros, es que tengamos cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que tuvo el Señor Jesús cuando se levantó de la tumba, el mismo cuerpo que tiene el Señor Jesús hoy en el cielo. Vamos a tener ese mismo cuerpo, no vamos a ser igual al Señor Jesús, nunca vamos a poder ser igual al Señor Jesús, pero sí vamos a tener el privilegio de tener el cuerpo glorificado que tiene Él. Por lo tanto, justificación y santificación son dos atributos del Señor que nos regala nuestras vidas, que no pueden separarse uno del otro, ¿verdad? El nuevo, como también el nuevo creyente experimenta una nueva vida, un cambio, santificación y justificación van tomaditos de la mano. El cuarto, como creyente solamente la santidad que crece nos puede purificar, y esa es otra de las grandes beneficios que nos da la santidad, la purificación a nuestras vidas. Tito está diciendo en el capítulo 1, versículo 15, y es muy importante que entendamos esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los inconversos, los que están en este mundo, los que no conocen al Señor, pues no conocen lo que es puro, lo que es santo. Pero el cristiano sí conoce lo que es puro y lo que es santo. Dice la palabra del Señor, Tito capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptibles, los incrédulos, nada le es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. La santidad no puede crecer en un corazón impuro. La santidad crece cuando tenemos un corazón preparado y un corazón puro, cuando creemos que las cosas buenas vienen de nuestro Dios únicamente, y cuando como dice la palabra del Señor, cuando en nuestra mente sembramos la conciencia no corrompida, sino la conciencia de la santidad de nuestro Dios y la pureza que hay en Él. Por eso que comienza Tito diciendo aquí, el puro conoce las cosas puras, el impuro, ¿qué va a conocer? Bueno, el impuro no está conociendo las cosas puras, porque usted y yo hoy tenemos responsabilidades también de que muchos de los impuros que nos rodean conozcan la pureza de nuestro Señor. La santidad demanda que nos esforcemos predicando la palabra del Señor, predicando, como dice, a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor. El Espíritu de Dios está enseñando al creyente, está preparando al creyente, está instruyendo al creyente para que conforme recibamos las dádivas de bendiciones, la herencia de Cristo en nuestra vida, pues también esa obra y ese ejemplo que inspiró el Señor en nosotros, pues lo pongamos en práctica. Él no nos abandona, Él no nos deja solos, Él nos sostiene, pero de nosotros es la responsabilidad de poner en la práctica, ¿verdad? Que a través de Cristo Él nos está santificando, como hijos suyos nos santifica y nos llena de tanto que le pedimos al Señor que nos cubra de sus acciones de gracias.
Pedirle al Señor que nos esté cubriendo de sus acciones de gracia demanda que nosotros tengamos la conciencia pura y santa para poder pedirle. Yo no me atrevería a pedirle al Señor a pedirle gracia sobre gracia, a pedirle tantas cosas buenas y positivas para mi vida, cuando hay algo o existen, aunque sea pequeñas cosas, que me interfiera en mi relación, en mi comunión, que esté entorpeciendo la correcta relación con mi Dios. No me atrevería, ¿verdad? Por eso es que está diciendo el Señor, vístanse de santidad para que el Señor Jesús derrame sobre ustedes sus acciones de gracia. La quinta y última es que la santidad es esencial para un servicio eficaz para Dios. No espere que Dios te llame a hacer algo cuando tú no estás preparado en santidad. No espere que Dios te esté llamando a un ministerio si al menos tú no estás bien en tu santidad con el Señor. ¿Cómo vamos a responder, como le decíamos ahorita, a ministrar de una u otra forma? Y no solo que seas pastor. ¿Cómo tú vas a ministrar de una u otra forma a otro hermano o a un inconverso si tú realmente no vives una vida pura, como estaba diciendo Tito aquí en su palabra? Timoteo, en su segunda epístola, capítulo 2, 21, está diciendo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero dice que si alguno no se limpia de estas cosas, no vas a poder ser un instrumento útil para el Señor. Y fíjense que no tenemos que hacer nada fuera de este mundo, no tenemos que hacer nada anormal para esto. Es fácil. ¿Cómo nos purificamos de todas estas cosas? Arrepintiéndonos, arreglando nuestras cuentas con el Señor, simplemente orando, derramando, que el Señor vea un corazón contrito, como está diciendo la palabra del Señor, y que está en comunión, que está en sincronismo, que está en sintonía con las cosas del reino, que está en sintonía con las cosas de nuestro Dios. Hub Morgan escribió, la santidad es la forma más efectiva de influenciar a personas inconversas y crear dentro de ellas una voluntad para escuchar la predicación del Evangelio. Estamos siendo ejemplo a aquellas personas que nos están rodeando. Estamos siendo mirados por aquellas personas que nos están rodeando. Estamos siendo evaluados por aquellas personas que nos están rodeando. Esto es un momento difícil para hacer un cristianismo puro, para hacer un cristianismo santo, cuando hay tanta influencia de un mundo exterior hacia prácticamente una minoría de cristianos que se mantienen fieles. No todo el que viene a la iglesia vive en santidad. No todo el que viene a la iglesia es cristiano. Dentro de las iglesias le estamos llamando hermanos a personas que todavía son inconversas. Y tenemos nosotros esa responsabilidad, por lo menos el llamado, ¿verdad?, de predicar con nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque no es menos cierto que a veces en las iglesias, sobre todo en la iglesia santa, no estoy diciendo que en esta iglesia, esta es la mejor iglesia del mundo, la iglesia bautista del Señor es la mejor, pero sobre todo en iglesias, y tengo ejemplos de eso, grandes, es lamentable como hermanos están hablando de otros hermanos, chismes dentro de la iglesia, ¿verdad? Están diciendo, se dividen a veces hermanos entre hermanos porque hay jerarquía dentro de la misma iglesia. No se consigue jerarquía dentro de una misma iglesia si todos somos iguales, todos somos los mismos en Cristo Jesús todos. Tenemos que practicar humildad, amor, fe y santidad. Está pasando esto dentro de las iglesias, ¿verdad? Y cuando venga, no sé si vieron esta serie de Apocalipsis, mi esposa la vio completa, le vi algunos pedacitos. En la serie de Apocalipsis se ve como en el final, cuando viene el rapto de la iglesia, como muchísimos que no faltaban a la iglesia, inclusive pastores, se quedaron dentro del rapto de la iglesia, porque a pesar de que tenían la responsabilidad de un llamado, no vivían en santa comunión con su Dios. Y este mundo va pasando muy rápido, los tiempos van corriendo muy rápido, los tiempos son difíciles cada vez más. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Verdad? Como aquel que se está agarrando de una rama, agarrarse de la rama divina, agarrarse del poder divino, agarrarse de nuestro Señor Jesús y esperar el momento de su regreso firme, con abundante aceite en nuestras lámparas, con lámparas encendidas y precavidos y viviendo en total santidad. La santidad, por supuesto, y con esto termino, mis queridos hermanos,
es una obra única y exclusiva del Espíritu Santo en nuestra vida. Crecer en santidad significa que la palabra del Señor ha tenido o está teniendo y seguirá teniendo o tendrá y poder e influencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Así comenzamos. Dios dice: sean santos porque yo soy santo. Y a nadie mejor que al santo le conviene promover una santidad mediante sus hijos. Estar creciendo en santificación gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida significa entonces que la palabra de Dios va creciendo cada vez más en nosotros. Y cuando la palabra del Señor, que no es más que la verdad del Señor, crece en nuestra vida, pues comienza a manifestar frutos en nosotros. Y seguro pueden estar, hermanos, que esos frutos los vamos a manifestar. ¿Cómo lo vamos a manifestar? Haciendo obras, actos y bondades positivas para el reino y la gloria de nuestro Señor. Crecer en santidad significa entonces que el Señor está derramando su gracia, que el Espíritu Santo está haciendo su obra y que estamos respondiendo a nuestro Señor. Un escritor escribió, no cité el nombre, no recuerdo, pero escribió, y con esto termino: el secreto de la santificación no está en luchar para vivir como Cristo, sino en que Cristo se presenta por medio de su Espíritu para vivir en nosotros.